En México, la desaparición forzada sigue siendo una de las prácticas criminales más atroces que a lo largo de las últimas 5 décadas ha mutado al ser primero un mecanismo que se consolidó por parte del Estado para eliminar opositores del régimen y luego a partir de los 2000 la desaparición forzada se volvió una práctica sistemática del crimen organizado. La desaparición forzada en México ha tenido una evolución en las últimas 5 décadas, pasando de ser utilizada inicialmente por autoridades y que mutó hasta convertirse en una crisis de derechos humanos de enormes proporciones. Con más de 125,000 personas desaparecidas en el país, la desaparición ya no responde a un solo actor ni a un solo propósito, sino que es parte de un complejo entramado de violencias que siguen cobrando víctimas. Camilo Vicente Ovalle, historiador e investigador especializado en temas de desaparición y autor del libro Tiempo Suspendido, una historia de la desaparición forzada en México, con el cual hace un detallado seguimiento a las acciones de contrainsurgencia del Estado mexicano entre 1940 y 1980, con especial énfasis en la década de los 70 durante el periodo conocido como Guerra Sucia, explicó que la desaparición forzada en México se consolidó como una estrategia política del Estado desde mediados de la década de 1960, en un contexto de autoritarismo y combate a quienes el gobierno consideraba enemigos de la nación. Se implementó esta práctica con la participación de diversas instituciones estatales, policías, el ejército, la marina, el poder judicial y las procuradurías fueron parte del entramado que hizo posible la desaparición sistemática de opositores políticos en ese periodo, pero a partir de los 2000, la desaparición forzada se volvió una práctica sistemática del crimen organizado. El especialista explica en entrevista con Sin embargo cómo fue evolucionando la desaparición forzada en México. Los finales de la década del 60, la desaparición forzada de personas comienza a formarse como una estrategia política, toma su tiempo, ¿no? No es una técnica que se implemente de manera inmediata y fácil dentro del amplio abanico de prácticas represivas que tenía el Estado autoritario en ese momento. Y esto es importante señalarlo porque la estrategia de la desaparición forzada de personas implica la implementación y la transformación de un conjunto institucional importante. Por eso es que se dice que la desaparición no solo en México, sino en un conjunto de regímenes autoritarios, solo se puede llevar a cabo en tanto se convierte en una política de Estado, ¿no? Como estrategia, como política de Estado, podemos más o menos establecer que esta práctica se llevó, insisto, desde mediados, finales de la década de los 60 hasta mediados de los años 90, ¿no? Digamos, hay todavía de manera sistemática casos de desaparición forzada que se llevan a cabo hacia finales de los años 90, ¿no? Entonces, es un periodo muy largo en la historia reciente de México en donde desde el Estado mexicano se implementó y se dirigió la práctica de la desaparición forzada. Y digamos, en una historia muy sintética y muy rápida, ¿no? Esta práctica deja de ser, y esto es también importante notarlo, esta técnica de violencia deja de formar parte de una estrategia, de una política de Estado, pero esto no significa que quede fuera de las herramientas que distintos niveles del Estado mexicano o distintos niveles de gobierno, digo, lo que quiero decir es que no implica, que deje de ser una estrategia no implica que esta práctica quede fuera de las herramientas represivas que tienen los distintos niveles de gobierno, ¿no? Y va a ser una práctica que se va a seguir implementando durante los años 90, durante la década de los 2000, a nivel, por ejemplo, a nivel local, ¿no? Las policías estatales, las policías, en algunos casos, las propias policías municipales han sido responsables de desapariciones forzadas. Entonces, aunque no tenga ya un nivel desde finales de los 90, principios de los 2000, es un nivel de estrategia de Estado, no significa que no se haya seguido implementando
por agentes vinculados a- al Estado, a alguno de o de alguno de los niveles de gobierno. Y a partir de los 2000 eh, vamos a ver cómo la desaparición forzada comienza a usarse de manera sistemática y de manera masiva dentro de lo que se ha conocido como el crimen organizado. Lo que esta historia larga de la práctica de la desaparición forzada en México nos muestra es una complejidad enorme de las lógicas de violencia en las que ha sido implementada esta técnica de violencia, ¿no? Esta técnica específica de violencia como la desaparición forzada de personas. Y en lo que estamos viendo desde los años 2000, de principios de los 2000 para acá, que es también importante notarlo, es que la desaparición forzada de personas no solo ya no está vinculada a un solo actor principal, que sería el Estado, pero tampoco está vinculada a una sola lógica de violencia, ¿no? Cuando hablamos que las desapariciones actuales primordialmente están siendo implementadas por el crimen organizado, en realidad lo que estamos o lo que se está ocultando sobre eso es una diversidad de lógicas de violencia que están produciendo desapariciones forzadas, ¿no? Es decir, de lógicas de violencia que cruzan la trata de personas, el reclutamiento forzado, levantamiento o la desaparición vinculada a trabajos forzados, también las lógicas feminicidas producen desaparición forzada que no necesariamente están vinculadas a un circuito criminal, ¿no? Es decir, hay un conjunto de violencias que ahora están produciendo desaparición forzada, ¿no? A lo largo de las décadas, lo que no ha cambiado es que son los familiares de las víctimas quienes han encabezado la búsqueda de justicia y verdad, enfrentando obstáculos, amenazas y revictimización. Han tenido que escarbar en fosas clandestinas, investigar por cuenta propia y organizarse para exigir respuestas.